Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, ocultistas? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más del cómic oculto. Nosotros somos, yo soy Sebastián Di. Yo, Alex Ovar, ¿cómo están ocultistas? Buenas noches. El día de hoy, pues como ya lo vieron, vamos a hablar de la película que está en boca de todos, que es de Batman, de Matt Reeves. Así es. Una película bastante cool. Pero antes de empezar a hablar de esto, también les queremos hablar un poco acerca de lo que ha acontecido en el cómic oculto. Tenemos ahí varios procesos. Este chiquilín que llamamos el cómic oculto va creciendo. Y pues ya nos estamos expandiendo, ¿no? YouTube ya tiene como mucho más audiencia. Vamos a procurar tenerlos más consentidotes por allá. Y también pues vamos a empezar a hacer más dinámicas. A lo mejor por ahí hacemos alguna sorpresa presencial, etcétera. Sí, sí, sí. De hecho, algo que está bien padre es que, pues no sé, si ustedes son fans de Hueso Colorado del cómic oculto, sabrán que el proyecto tiene sus raíces en la Biblioteca Vasconcelos, ¿no? Entonces, por ahí hay pláticas de si regresar o no, hacer los análisis presenciales, algunos eventos, los talleres, por ejemplo, ¿no? Ahí el fin de semana tuvimos un taller de tira cómica impartido por nuestro amigo y colaborador Rodrigo Betancourt, alias el Apache Pirata, y pues nos fue bastante bien. No sé si quieras contarles un poco por ahí, Sebastián. Pues sí estuvo bastante bueno ahí. Estuvimos dibujando. Bueno, eh, Alex, el Apache, los asistentes, súper buena onda, todes. Estuvimos ahí dibujando, estuvimos tomando un poco de fotos, echando el cotorreo saludable. Y pues pronto les voy a mostrar ahí una peliculita un poco de lo que estuvimos haciendo ahí con el buen Rodrigo Betancourt. Y pues eso fue respecto al taller. Y hoy tenemos un tema súper interesante y tenemos un invitado también muy interesante que de hecho conocemos de aquí, de El Cómic Oculto, y se volvió amigo, colaborador y mucho más. Con ustedes tenemos al buen Mario Garcés. Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, aquí, listo para participar, Para tirar el choro. Para tirar el Choro choro, para tirar mareador. el choro. el choro mareador. Cuéntanos, Mario, ¿cómo nos encontraste? ¿Quién eres? Háblanos un poco de Mario Garcés, vaya que sí. Tu dirección, tu tarjeta, tu número de tarjeta, Los número números de de atrás, ajá, tratamiento, por favor. Sí, ay, cuánto chavos, ¿qué creen midas. que no trae números atrás la tarjeta? Pues creo que igual que la mayoría, yo encontré el cómic oculto, en Facebook y de ahí vi el canal en YouTube. Ya en algún momento les había comentado, o sea, yo cuando los vi fue así como de, miren, acá están haciendo análisis, pero pues, análisis interesantes pues, de Análisis los tosco. cómics. Entonces, pues me llamó mucho el proyecto y creo que pues, realmente han mantenido una calidad en el proyecto. Y pues también como creadores, creo yo que también es muy, muy importante. Y hasta la fecha yo sigo diciendo que esos análisis en YouTube son de los mejores. Pues yo qué les cuento, pues no, vida de Godínez, lector habitual, y espectador de todo, intento ver de todo, cualquier tipo de arte, principalmente, creo que ya lo habrán notado por, las cosas en las que colaboro, mi afición es hacia la parte de todo el arte y literatura de horror, entonces que afortunadamente se puede congeniar muy bien con el cómic. De hecho, para los ocultistas que están por allá, les recomendamos muchísimo que vean las entradas en www.elcomicoculto.com, las entradas de Mario. Siempre creo que apunta sobre temas muy interesantes, como él bien dice, ¿no? Se concentra muchísimo en la literatura de horror y también mete muchísimo de teoría literaria, ¿verdad? Por ahí, cosa que lo hace aún más interesante este contenido.
Sí, de hecho intento buscar como información que complemente la lectura, porque o sea, realmente, como decían en hermenéutica, pues cada vez que lees algo, va cambiando porque tu mundo, tus lecturas van cambiando, entonces le vas agregando más a tu realidad y pues eso es lo interesante de seguir leyendo, bueno, más bien de, pues, ¿cómo sería la palabra? Es, pues convivir con el arte, o sea, realmente eh, una película que ves hace 5 años, la vuelves a ver, y la tienes que ver diferente, nunca vas a ver el mismo producto. Sí, fíjate que ese es un ejercicio bien interesante, ¿no? Ahorita me acordé mucho de la primera vez que leí From Hell y la segunda y la tercera vez que leí From Hell, ¿no? Es un cuento en específico ese que te habla de maneras muy distintas, ¿no? Siempre que lo vuelves a abrir y creo que en general el arte, como tú dices, es así, ¿no? Es un proceso como muy interesante. Sí, y es un proceso que realmente, o sea, creo que lo interesante, y de alguna manera creo que es hasta lo que le da interés a la vida es que realmente no acaba. O sea, siempre va a haber algo Exactamente. más. Ujú. Entonces, eso creo que es como súper importante pues en el arte, pues, y de alguna manera, pues, yo hice del arte una parte de mi vida como espectador. Sinceramente creo que no tengo la potencia para ser artista, pero como espectador es algo que No, disfruto mucho. no, pero ¿sabes qué? Que es una parte bien importante, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, tus entradas, por ejemplo, en el blog, ¿no? Con este nivel crítico y analítico, creo que es lo que complementa ahora sí que el ciclo de una pieza de arte, ¿no? Es esta parte de la creación, de mostrarla al espectador y el cómo el espectador la recibe, ¿no? Sí, también a final de cuentas, o sea, por eso también mencionaba el tema de la hermenéutica, porque la hermenéutica, sí es similar ¿cómo se llama? Al principio de Heisenberg, pues, que pues a final de cuentas algo cambia porque lo ves. Bueno, en el proceso de Heisenberg Ujú. sí hay toda una teoría, física que tiene sentido por los fotones de luz, Es, pero en realidad, pues, o sea, la obra te cambia, pero como tú estás cambiando con la obra, la perspectiva y la interpretación de la obra va a cambiar. Entonces, por Sí, sí, sí. eso los que son los clásicos siguen siendo los clásicos, porque los vas a leer un día y vas a tener una interpretación, los vas a leer otro día y vas a tener otra interpretación. Entonces, es como, ¿cómo se llama? Como una fuente de energía completamente renovable que siempre va a estar ahí dando vueltas y vueltas. creo, Sí, también es también algo dialéctico, ¿no? O sea, es un triángulo infinito. pero creo que justo le da el clavo Mario en esta onda, ¿no? De que es como vamos como evolucionando, o ni siquiera evolucionando, como vamos siendo materia cambiante, o sea, como hasta éter cambiante, como que nuestra perspectiva se va alimentando, ¿no? Y, igual, ¿no? Así como vamos acumulando información, la vamos asimilando de distintas maneras. Y en eso, esa cuestión de la relectura para mí me parece algo súper interesante, mis chatos. Pero bueno, viendo todo esto, ¿qué les parece si pasamos un poco a lo que nos truje Chencha y hablamos un poco de los antecedentes de Batman en el cine y pues también de cómo percibimos nosotros a Batman como personaje? ¿Les late? Vale. Sí, Antecedentes en el cine. ¿Quieren empezar por ahí o empezamos por dónde? Pues va en el cine. Con qué empezaríamos en el cinecito? Digo, si nos vamos muy atrás, ahí están las películas de los años 40, ¿no? Así es. Que, que según yo tienen ahí su parte ahí medio política, medio propagandística. Era un fiel retrato ahí de los cómics, ¿no? Este Batman con un traje muy similar, etcétera. Y y pues sí, ha sido bien interesante, ¿no? Cómo ha ido cambiando la figura de Batman, siendo Batman un hijo de la Gran Depresión, ¿no?
Y ahorita más adelante vamos a tocar el hecho de cómo eso resuena hasta la última película que está ahorita en los cines, ¿no? Sí, es algo muy muy interesante. De hecho, en Batman, el que salió por ahí en los años 40, el actor era Lewis Wilson, ¿no? Fue una película que dirigió Lambert Hillier y el arte sí se ve como algo totalmente distinto a lo que conocemos. Por ahí hubo también otra en los 40 también de Batman y Robin. Y posteriormente está el Batman, la película, que también proviene de la serie de Batman, donde Batman era protagonizado por Adam West. Donde ¿Qué, precisamente qué es? Ah, a este hijo de la depresión, pues ya. le llegaron los 60, ¿no? Claro, sí, sí, y es algo, bien curioso, ¿no? Porque ahí tiene el espíritu oscuro que tenía ahí Batman, se convierte más bien en una parodia, ¿no? También un poco resultado del Comic Code Authority, que de repente le bajó los decibeles de violencia a los cómics, ¿no? Claro. Sí, le bajó los decibeles de violencia y también se tenían hasta, bueno, los mismos creadores se tuvieron que adaptar a nuevas maneras de contar historias, ¿no? Entonces, de los 60, la mayoría de las cosas más rescatables tenían que ver con la psicodelia. No sé si hayan leído a un autor que se llama Michael Moorcock por ahí. No. Yo he leído, creo que como fragmentos, pero pues Michael Moore es de la... eh, No, nos dejó con la duda Mario por ahí. Malcolm Moorcock es... ¡Ah! Ya nos vemos. Yo creo que ahorita se reconecta el buen Mario. Pero bueno, ok. ¿ya estás de vuelta, Mario? Sí, Ah, perfecto. sí, creo que yo he leído algunas cosillas, creo que cuentos, pero, o sea, hasta lo que podremos rescatar aquí es que las personas estaban en drogas, y eso se nota en la serie de Batman, que de hecho en algunas se ha mencionado que realmente toda esta psicodelia tiene que ver con que en realidad querían imitar como las fiestas que había en la mansión de Playboy, que pues también esto habla de la doble cara de los Estados Unidos, cosa que también veremos en la reciente película, porque al final de cuentas está como todo este exceso, pero pues también como toda esta supuesta abundancia económica, que por ejemplo no había en la versión de los 40 o en el otro Batman. Sí, de hecho, aquí como hay algo muy interesante, ¿no? Que también podemos ver el Batman. El primer Batman aparece tal cual durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera película. Y ahí tiene como una relevancia bastante fuerte y un contra con la versión de los 60 de Adam West. Y como bien dice Mario, creo que esta doble cara, esta doble identidad es algo que siempre se está manejando cuando se mete a Batman como personaje y a pues su pandilla, ¿no? A todo este universo que se ha creado alrededor de él. Sí, o sea, es como mucho demasiado. Que de hecho, ahorita que mencionas a Michael Moore, yo me pongo a pensar en los pleitos de Moore con Morrison, porque Morrison se supone que retoma la mayoría de lo que usan Batman de la época de plata. Y Moorcock llegó a escribir en algún momento una carta con apoyo de Moore, quejándose de que Morrison le estaba robando todas las ideas. Ahí hay algo bien interesante en esa. Bueno, yo creo que más adelante vamos a retomar un poco como el impacto que han tenido los cómics sobre estas películas, que son de un consumo mucho más masivo, pero esto que tocas es un tema súper, súper interesante que vamos a tocar en un ratito. Otras adaptaciones. Luego está Batman, ya después de muchísimos años. El primer Batman de 1989, ya interpretado por Michael Keaton y dirigido por Tim Burton. ¿Cuál es su opinión respecto a este Batman, mis Pues chavos? está padre, ¿no? Ahí algo misceláneo, pues coincide con el lanzamiento del Arkham Asylum de Grant Morrison, hablando de Grant Morrison.
Entonces, mucho, bueno, con ese y también se cuenta que Tim Burton tomó un poco de inspiración del Dark Knight Returns, de las viñetas, ¿no? Que dicen que iba ahí por el set con el cómic diciendo como que, oye, quiero que lo que hagamos o lo que hagas se parezca a esto, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un regreso bastante interesante a lo que decíamos hace rato, ¿no? De esta figura con este espíritu oscuro, ¿no? Eh, y tal cual, ¿no? Ahí les decía que coincide con la salida del Arkham Asylum de Grant Morrison, y eso habla mucho de lo que se respiraba y lo que se esperaba del personaje ya desde ese entonces, ¿no? Que había sido como reconfigurado y para regresar a lo que era en sus orígenes, ¿no? Les digo, esta figura como oscura, pero también bastante heroica, ¿no? Hay algo muy interesante, bueno, en mi opinión, esta película de Tim Burton como que combina muy bien esta onda, sobre todo al escoger a Tim Burton como director, ¿no? Él como autor sí se concentra mucho en esta onda de la estética y lo bizarro. Políticamente a lo mejor es un poco, bueno, se podría decir que es un poco chatón en ese sentido y no son los temas que a él le conciernen. Sí. Pero al abordar Batman, creo que genera como una visión bastante interesante acerca también de la sociedad que ya se venía, ¿no? Para años más para acá, ya, 90s, 2000s y pues donde estamos parados ahorita. De hecho, sí hace una crítica muy a la superficialidad en la de Batman, porque descubren que todo, o sea, que cuando funciona el veneno del Joker, tiene que ver con todos los aditamentos que te hacen para arreglar, bueno, que usas para arreglarte. Entonces era como una crítica a dejarle esa Sí, sí, vanidad sí. y esa imagen que te creas. Pero yo siento que ahí todavía, bueno, a pesar de que tiene el soundtrack de Prince, yo siento que ahí todavía no es un producto de autor hasta que llega Batman Returns. Entonces ahí sí siento que Burton fue así como de, Sí, yo les voy a demostrar lo que yo pienso de ese universo. Pero sí siento que ya pero ahí tenía también sus basecitos en la primera. la raza ahí ya se espantó, ¿no? En Batman Sí, Regresa, Sí, fue ajá. como que no, 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 vamos a regresar un poco. que fueron 3 años después, ¿no? De la primer Batman, en 9-2, ajá. 1992. En el 92. Ujú. Ujú. Y ahí, Sí, y tal cual lo dice Mario, ¿no? Ahí hay como toda una cohesión y sí, se nota que hay como mucho más control de Burton y sí saca algo como bastante interesantón. Yo creo que, bueno, esta de Batman Returns está, pues, yo creo, catalogada entre el top 5 de varios, ¿no? sí, del mío sí, fácil. Sobre todo porque yo siento que ahí realmente a quien le da el protagonismo es a Gatúbela y al Pingüino. Para Ujú. reflejar como en Arkham Asylum, pues, o sea, que a final de cuentas sus villanos son como facetas de su propia mente. Y eso es algo súper interesante. Y hablando un poco de cosas también interesantes, aquí Iván Gómez nos deja un par de comentarios muy buenos, ¿no? Dice, el personaje de Batman sigue reflejando los problemas que abordan desde los años 30 hasta la actualidad. La corrupción Exactamente. y los crímenes violentos. Y sí, ¿no? O sea, sigue siendo como fiel a sus orígenes. Sigue siendo true el Batman, hasta eso. Sí, que creo que ahí es donde ha fallado un poco Superman, ¿no? O sea, en esta parte de ser esa figura esperanzadora en un tiempo que es totalmente de incertidumbre, pues es ahí donde queda mejor la figura de Batman, ¿no? Que ahorita yo creo que vamos a hablar un poco más sobre eso. Sí, vamos a hablar un poquito más mientras seguimos repasando las películas. Ahí Creo, en noventas ocurre algo bien interesante, ¿no? Porque es cuando se estrena las series animadas de Batman. exacto. Que, ajá, que creo Ajá. que es de si no es que el mejor producto que adapta, ¿no? Al personaje durante bastante tiempo en un universo ya Propio. ajá, exactamente, que se expande después a las series de Superman, a la Liga de la Justicia, Batman Beyond. Entonces, yo creo que de los productos más finos que tiene Warner a la fecha, ¿no? Y de la mano de Bruce Timm, ¿no? Bueno, la serie animada de Batman, Paul Dini y Bruce Timm, pero creo que el que se Exactamente. metió más fue Bruce, ¿no? Ya Los después. dos, los dos.
Y sacan una de... Están también los chavos. Ahí sacan una película que de hecho se llama entre Batman Returns y la siguiente, que se llama La Máscara del Fantasma, que también está catalogada entre las mejores de Batman, precisamente porque expande, ¿no? Creo que toman lo mejor del universo de Burton, en mi opinión, Paul Dini y Bruce Timm, y hacen algo como muy propio, algo un trabajo de autor. Si ves el trabajo de las series animadas, es un trabajo tal cual de autor, ¿no? Hasta en el tono, las temáticas, todo. La creación de personajes, güey, la readaptación del origen de algunos personajes, ¿no? Ellos readaptan el origen de Mr. Freeze, por ejemplo, que crean a Harley Quinn, tienen hacen todavía más fino el origen de Dos Caras, por ejemplo, en lo que decíamos ahorita, ¿no? Esta parte donde Batman sí es protagonista, pero lo que también hace interesante a Batman es cómo se refleja en sus villanos, ¿no? Que cada uno de ellos son una faceta o una cara de su psique que, como sabemos, es muy complicada. Así es. Y todo eso lo hacen con un lenguaje que es a prueba de todos, ¿no? O sea, lo puedes ver desde la persona más chiquitita hasta un güey adulto y medio exquisito, y creo que es difícil que no te guste. Así es. ¿Tú qué opinas, Mario? ¿Te gustaban las series animadas de Batman? Sí, yo era súper fan, desde chico, o sea, no era... Y de hecho de aquí sale, ahorita pusieron un fragmento donde dice yo soy la venganza. Sí, sí, por ahí visiten el video que hicimos hace ya casi 2 años en el Cómic Oculto en el canal. Ahí hicimos un recuento de las veces que han salido, o sea, que ha salido esa frase, ¿no? En distintos medios, no son todos, seguramente hay más, pero sí sale justo ahí en las series animadas, en los videojuegos, esta frase de soy la venganza, en el Earth One de Geoff Johns. Del Geoffeo Por ahí Jones. también sale. Sí, es una. Ahorita yo creo que tocaremos, ¿no? Esta parte Sí, del de los tema cómics. la venganza Y y de los cómics. Sí, porque ahí creo que sí nos Sí. vamos a dar grasa, ¿no? Para reír un rato están las Batman Forever y Batman y Robin de Joel Schumacher, en el que son mundialmente famosas por incluir los batipezones, ¿no? Así es. Y ya ese es el Sí. comentario. No, no es cierto. Y la batitarjeta de crédito. Ah, sí, nunca salgas sin con ella. crédito infinito. Sí. Bueno, yo nunca he visto Batman y Robin, eso sí lo debo de aclarar. Nah, Sí vi digas, Batman Mario. Eternal. No, es en serio, no he visto. No, Batman Eternal no se me hace tan mal Val Kilmer Como como Batman. Batman Bruce Wayne. Y de hecho, si no me equivoco, creo que ay, Bob Kane, sí es Bob Kane, sí, ¿verdad? Sí. Creo que él antes de morirse él dijo que que esa era como su elección de Batman, pero siento que lo que Tampoco hizo había muchas Schumacher fue opciones, volver al Batman de los 60s. Sí, tal cual. Entonces, ese fue el problema. Porque, o sea, ya le había dado toda la oscuridad Burton. Y el otro fue así como de, pues es que ahora van a volver a ser ridículos los villanos. Entonces, ya. Ahí creo Downgrade. que fue cuando se perdió. Ajá. Entonces, sí, pero siento yo que todavía la de Batman Eternal no, pero es que la otra, Sí mi está hermano una vez mala, me estaba güey. contando y fue así como de, No, las no, dos o sea, están sí es mala, malas. pero creo yo que todavía es Dominguera, se ¿no? puede ver, Digerible. se Ajá. puede ver. Sí, Batman Pues fue yo Lo digo que que he visto de ambas. Batman y Robin también, o sea, si sabes a lo que Sí. vas, también es como, pues va, sale, relajo, venga, Uma Alice Thurman, Silverstone, ¿por qué ajá. no? Uma Thurman. Vaya que sí, vientos, eso es todo, lo tiene. Pero sí, ¿no? Y todo esto pasó hasta, bueno, pues cerraron el changarro un rato por culpa de Schumacher, según, y llegó la trilogía de Nolan, de 2005 hasta 2012. Creo que este es uno de los mejores desarrollos de Batman, o bueno, al menos uno de los más, ¿cómo decirlo? De También los más desarrollados. es un desarrollo de los más desarrollados, no, o sea, sí tiene un desarrollo autoral, o sea, sí se puede notar la voz de Nolan, ¿no? Y todas estas películas tienen una vibra Nolan, creo que muy intensa. ¿Ustedes qué opinan?
Sí, es muy obvio. O sea, y el personaje tiene, o sea, por lo que dijeron ya, tiene un desarrollo, pero aparte es coherente dentro de él mismo, dentro de la historia. Y eso se nota. O sea, ahí es cuando también un autor hace bien su trabajo, o lo dejan hacer bien su trabajo, que hay una coherencia interna entre la obra. Bueno, en este caso entre las tres obras. Sí, Sí, fíjate que está bien interesante lo que dices, porque creo que, y ahorita yo creo que vamos a empezar a ir para allá, es qué es lo que necesita a lo mejor cierto director para dirigir a Batman, ¿no? Digo, yo no soy CEO de Warner, pero creo que hay un común denominador en pero el hecho en el que, deberías. sí, tal vez, pero no. Pero hay un común denominador en el hecho en el que son directores que tienen como muy marcado la identidad y la forma como de contar y la atmósfera, ¿no? O sea, y tenemos como a Burton, que es este especialista en crear esta parte de atmosférica y de diseño, y creo que todos han ido como por ahí, ¿no? En tener como una visión muy marcada de las cosas. Muy personal, marcada y de autor, eso es totalmente correcto, ¿no? En el caso de Burton y Nolan. En el caso de Nolan, cómo desarrolla el personaje, me gusta que le dio tono también como un tono más de películas de espionaje, ¿no? Ahorita vamos a ver Ujú. totalmente diferente a lo que hizo Matt Reeves y que los rollos en los que se mete el Batman de Christopher Nolan suelen ser conspiraciones a nivel que amenazan con ciudades enteras y esto, al igual que en la de Rips. Pero como que sí tiene todo un lenguaje el Nolan, ¿no? A partir de cómo se enfoca muchísimo en la tecnología que genera Batman y que esta Ujú. tecnología la genera a partir también de toda una corporación. Por ahí hay como trazos muy interesantes acerca de cómo se concibe el poder también en las ciudades, en Nolan, y eso a mí me gusta Claro. mucho. Em, Sé que y, quieres decir algo, Mario, ¿no? No, no, ahorita no. Ok. De momento no. Sí, y si nos enfocamos en en la dos. Bueno, también una cosa interesante de cuando empieza ¿cómo se llama? La primera, la de Batman Begins, es que primero empieza haciendo un discurso pues, del miedo como tal, por eso es Scarecrow, el primero también. Entonces es como, ¿sabes qué? Te voy a presentar a Batman, pero ahora te lo voy a descubrir a través del miedo. O sea, como a través de su miedo interno. Porque hasta dicen una de las partes, o sea, es que yo le temo a los murciélagos, pero necesito que los criminales compartan mi miedo. Ujú, sí. Y eso creo que, o sea, hasta donde yo recuerdo los cómics que he leído, pues eso no está. Y era una forma interesante de hacer al Batman. Sí, de hecho, tienes toda la razón. sí, El ahí otro hay día estaba algo. yo, justo contándole a un pequeño chiquilín que no sabía el origen de Batman. Y de repente sí, como dices, ¿no? O sea, se me cruzaron los cables y le empecé a hablar de eso, de que no, pues es que mira, usa los murciélagos para atemorizar a sus villanos, porque él le tiene miedo a los murciélagos. Y es de que madre, ¿eso cuándo pasaba, güey? Pasa en las películas, pero en los cómics sí tiene razón. O sea, no es un elemento No que no está está tan tan presente. marcado, ¿no? Está Ujú. mucho más marcado el elemento del asesinato que el elemento del miedo, ¿no? Creo que alguien que medio lo toca por ahí es Frank Miller en año uno, pero no tal cual como lo hace Nolan. Y eso es Ujú, algo sí. muy interesante y gran dato. Y continuamos un poco porque pues de las de Nolan nos podemos aventar también otro podcast, de hecho, ¿no? Em, pues ya, Ah, pues ya después, chole, ¿no? Chole ajá, con las de Nolan, ajá. después ya viene el Batman de Ben Affleck, que está en todo el universo de Zack Snyder, Batman Edgy, güey. que el Batman edgy, más venganzas que nunca, más FIFAs que nunca, el Batman. Eh, Batman 90. es ese Batman acá más testosteronesco que nada, ¿no? Que está en Batman v Superman. Que no En, está mal, güey. A mí, o sea, visualmente se me hace algo, o sea, me hace un güey, o sea, un Batman muy atinado, ¿no? O sea, a mí desde que estoy chico es como que, ¿por qué Batman usa un traje totalmente negro? Siempre que lo vi, pues lo vi con un traje gris, güey. Y y sí, o sea, sí sentí, es padre ver al Batman con el traje, ¿no? Y más apegado al cómic, pero sí tiene
en cuanto a actitud y actuación como algunos baches, ¿no? Sí, claro. Pero lo que sí es súper rescatable es las escenas de acción, ¿no? Si ya nos vamos a poner con el Batman FIFAs, creo que Zack Snyder sí recupera muchísimo, muchísimo esto, ¿no? Y sí se nota como un güey súper entrenado para la situación. Y al igual, a lo mejor hasta un poco más que el de Nolan, se nota mucho más preparado en táctica militar y cuestiones de ese estilo. Visualmente creo que es buen Batman, en ese sentido. Sí, es el Batman de los cómics, según yo. O sea, para mí es el Batman de los cómics, exceptuando lo de los asesinatos, ¿no? Que trae sus metrallas ahí bien puestas y se fusila a medio mundo, ¿no? Acá como si No, fuera compa del Mencho. Perdón, perdón. no, pero es que, o sea, es el Batman que recoge y que de hecho va a entrar cuando veamos la reciente, la de Batman, que recoge Zack Snyder, pues es un Batman así tal cual, lo que entendemos como superheroico. De hecho, creo que una de las críticas, al menos, sí es así como de, pues es que no, este Batman no parece tan detectivesco, porque luego es así como de, si te puedes a pensar como cómo cayó en la trampa de Lex Luthor, dices como de, pues como que eso no me suena mucho a Batman. A mí no se me hizo una mala versión, eso sí también debo No, está buena. declararlo. Me hubiera Está gustado ver bien. más. Sí, nada más, una cosa yo sí, es como que yo soy de Batman de orejas más largas. Eso era lo único pero en esa cuestión, o sea, lo que decían, ese Batman se sabe pelear, pero porque el lenguaje visual de Zack Snyder le permitía eso. O sea, la Sí. escena de la bodega esta, o sea, visualmente es impresionante, pues. También como construye, por ejemplo, la muerte de Superman, que tiene que ver con está imitando la piedad, pero pues siempre son estas partes religiosas que quiere meter Zack Snyder. Entonces está muy bien la manera en la que cuando cae en la tumba y va saliendo y que se forma la imagen con las sombras de los murciélagos, del murciélago que asciende. O sea, Eso está bien padre, güey. sí, visualmente es La muy, muy verdad. interesante. A mí el problema que luego Zack Snyder, porque yo sí creo que, o sea, en cuestión o sea, pues de director, de montaje, este, de fotografía y todo eso, el problema que tiene es que es un problema, ¿cómo se llama? En cuestión de narrativa. Creo Ujú. que lo que necesita conseguir es Ujú. un buen guionista que pues lo guíe, como sucedió en Pe- 300 o en Watchmen. Pero fíjate que ahí, pues a final de cuentas, la última palabra, pues la tiene él. O sea, él sabe si aprueba o no el guión y pues él ha dicho que sí. O Que, sea, también siento que su criterio igual no es tan fino, ¿no? exacto, yo aquí opino muy, muy parecido a Mario. Y sí, Zack Snyder es un director que visualmente, pues se Ujú. la sabe, es exquisito, ¿no? Sabe dónde cortar, sabe cómo hacer escenas emocionantes, bueno, secuencias emocionantes, etcétera. Pero no es que no sepa narrar, pero más bien como que no tiene carnita lo que narra, ¿no? Y toda esta carnita que no tienen sus guiones por sí mismos, lo quiere meter con estos símiles, con estas como, Biblia. ajá, con estas referencias religiosas y estas cuestiones como, quiere como meter estas metáforas para tapar la carencia de contenido que hay de alma que hay en sus personajes, ¿no? Bueno, en ese sentido, no, yo sí siento que sí tiene algo de sentido las cuestiones religiosas. Solo Sí, yo que también, güey. sí, porque, o sea, a final de cuentas, toda esta figura del cristianismo, porque venía desde Man of Steel, de hecho estaba hechos si no me equivoco, los encuadres eran como cruz, y Superman dice que tenía 33 años y era el El vitral atrás de ese Mesías. güey en la iglesia y Ajá, sí, o sea, en el sí era. Getsemaní, la madre. Yo, Ah, yo lo que siento es que, es lo que te digo, o sea, en este sentido de, bueno, bueno, yo en cuestión artística siempre he pensado que si tú buscas baches argumentales los vas a encontrar, pero cuando un producto está Simón. bien armado no te preguntas por esos baches, entonces creo que ahí el problema es que luego dices, pues, con Zack Snyder, que te empiezas a preguntar de los baches, ese es el problema. y sí, y a lo mejor sí me pasé un poco, pero justo me refería a esto, ¿no? Que te va o sea, no construye el camino suficiente
para llegar como a estas referencias ya, como bien decimos, cristianas, ¿no? En las que ya la narrativa se convierte en mitología o en algo mucho más Ujú. simbólico. Entonces de repente, como dices, lo mete así como por sus calzoncitos y pues te saca de onda y precisamente ya te preguntas como, pues, ¿por qué, no? Sí, siento que hace falta como un aglutinante en medio, güey. O sea, justo, ¿no? Entre esta parte como simbólica y narrativa hay algo que no aglutina totalmente, ¿no? Y es algo que no nada más decimos nosotros, ¿no? O sea, cuando la mayoría de la opinión es esa, pues es que algo no anda del todo bien, ¿no? Porque, y es justo como decía Mario, cuando no te cuestionas tanto es porque el director lo está logrando, ¿no? Bueno, en un sentido en el que no tienes tantos ruidos a la hora de narrar, de De la historia, sentarte a ¿no? ver, Ajá. ajá. Entonces, sí, sí, pues tal cual les digo, siento que hay algo que como que no termina de aglutinar, cosa que no me pasó en esta última película. O sea, en esta última película toca muchos temas de muchas índoles, de muchos estilos. Siento que es una película rara, la de Matt Reeves, y eso no es, suena a lo mejor un poco peyorativo, pero lo digo como En en buena un onda. sentido, ajá, no, en un sentido muy literal, ¿no? O sea, de que es una película rara, de que es una película fuera de lo común, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les digo, o sea, junta de repente cine noir, cine de ciencia ficción, mete drama, mete thriller, mete hasta cosas de terror. Es una mezcla muy miscelánea de muchas cosas que al final terminan de aglutinar bien, ¿no? Sí, y ya bueno, ya entonces ya llegamos aquí a la película que venimos a platicar acerca después de un largo rato, gracias a los que siguen por allá. Podemos empezar con quién es Matt Reeves, creo que es muy breve lo que se puede decir de Reeves, es director, guionista y productor de cine americano. Yo. Y entre sus Perdón. películas está entre sus películas está Cloverfield, Dos del planeta de los simios y ahora pues la película de Batman, ¿no? Que es raro, ¿no? O sea, es lo que les digo. O sea, la elección es rara. Ahí tenemos las dos del planeta de los simios Y déjame entrar, se me y olvidó. Cloverfield, ajá, y la de Let Me In, ajá, que es un remake, ¿no? Más o menos. Así es. Una readaptación, porque tal cual no es como un remake. Pero les digo, la decisión de Matt Reeves, y volvemos a lo que les decía hace rato, ¿no? Que esta parte en la que Warner elige bien a sus directores. Madres con los tamales oaxaqueños, güey. Este, pero sí, son personas que creo que tienen un, un instinto o algo así narrativo como más marcado, ¿no? En ese sentido, como bien decía Sebastián, tenemos Cloverfield, tenemos las del planeta de los simios, y no hay como un hilo narrativo que puedas tú decir, ah, ok, esto fue lo que llevó a Matt Reeves a dirigir Batman, ¿no? O no un hilo narrativo tan marcado. Pero lo que creo yo es que lo que hace Matt Reeves es eso, es justamente que vuelve a las películas o que les intenta meter esta parte que tú decías, que es como alma, o a lo mejor hacerlas un poco más personales, ¿no? Sí, ¿no? Así como vemos las otras películas, como bien dices, las otras películas de Reeves no tienen como este logos, no tienen como este discurso, Ujú. pues a riesgo de sonar medio pretencioso, un discurso tal cual autoral, ¿no? Y algo muy curioso en The Batman es que es la primer película en la que Matt Reeves está involucrado como director, escritor y productor. Entonces, tu comentario pues viene totalmente a colación, ¿no? Con esto. Sí, creo que tal cual el sello autoral que tiene hasta ese momento o antes de Batman es eso que les digo, ¿no? Que hace a las películas un poco más personales, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mario? Pues, bueno, era lo que les decía Sebastián, que yo siento que nada más, creo que pedazos de Cloverfield, luego vi, el de Let the Right In, que es Déjame Entrar, que es un remake de La Sueca,
De las sueltas, sí. que, bueno, que tiene unas adaptaciones muy curiosas. Y creo que una del planeta de los simios. Entonces, pero bueno, ahorita lo que decían de que, pues, cómo le terminaban eligiendo pues yo también me quedé pensando, pues, en Nolan. O sea, que había hecho Nolan antes de eso, si no me equivoco, Memento. Sí, Ujú, sí. Entonces, no sé, igual, tal vez lo que estaban buscando era como más esta idea, por ejemplo, este en Reeves de conflicto y de decadencia y con Nolan pues era a final de cuentas como un thriller detectivesco hasta cierto punto. Sí, por Entonces, ejemplo, ahí en... Ajá, termina, güey, perdón. y pues como que a final de cuentas esa es como la línea que le van a imprimir. Bueno, eso y que te das cuenta que en realidad en el fondo Nolan tiene una obsesión con el cine de, ¿cómo se llama? De acción, pues, porque todas estas explosiones y todos estos efectos técnicos son como muy notorios. Sí, sí, y por ejemplo, en el caso del planeta de los simios, está esa parte en la que Matt Reeves hace más personal la historia de unos changos, ¿no? O sea, tú sientes realmente empatía por César, mete a César en conflictos éticos medio interesantes, ¿no? Digo, quien ya las vio y ha podido captarlo, son conflictos pesados, ¿no? O sea, sí. no es no son, no son enchiladas, ¿no? Y, y a- Y tienes esta capacidad de emparentar con el chango, ¿no? Con el César. Es que aquí también hay algo muy interesante que ya te empieza a hablar de los mitos a un nivel como mucho más simbólico, ¿no? Lo que puede representar la rebelión en pro de la civilización, en este caso, ¿no? O rebelarte Ujú. contra tu mismo creador. Y por ahí esta trilogía del planeta de los simios sí tiene bastante de eso, ¿no? Creo que después pues son un poco palomeras al final, pero tienen bastante de eso, ¿no? Fue por eso que lo jalaron también. Pues ese es Matt Reeves, mis chavos. Ajá, Pues ya hay que entrar de lleno de un lleno. poquito, ¿no? De lleno entramos a The Batman, una película del 2022, todavía está en cines, si pueden, váyanla a ver. Y aquí vamos a empezar con uno de los temas que creo que todos vamos a tener algo que decir al respecto, hasta los ocultistas que nos están escuchando por del otro lado. Eh, quiero que hablemos acerca de, bueno, me gustaría que habláramos acerca de la construcción de Gotham en la película, sí, ¿no? Muy imperativo, ¿no? La construcción de Gotham. Pues está bien padre, ¿no, güey? O sea, siento que es la primera vez que vemos a una ciudad gótica tan viva, tan un personaje más. Me recordó más a Tim Burton que a Nolan, ¿no? Ahí como que Nolan era un escenario más, aquí siento que tiene una identidad propia y, y creo que tiene ahí aspectos sociales bastante interesantes, ¿no? Como que también esa es una queja que ahorita yo creo que vamos a ahondar un poco más en ello, pero es esta parte en la que hay ciertas ambigüedades morales de ciertos personajes privilegiados dentro de la sociedad de Gótica que se dejan muy ambiguos, ¿no? O sea, no es como la del Joker que sí apunta como directamente y dice como, por ejemplo, los papás de Bruce pues eran corruptos, ¿no? Aquí lo deja como medio ambiguo, también ahí tratando de no atentar tanto contra la figura de Batman. Y, Pero sí, o sea, Gótica es un parque de diversiones esta en general, les digo, tanto visual como narrativamente. y aquí hay algo como súper interesante y como comentabas, esta onda que hace Christopher Nolan, de repente cuando Batman bajaba acá nivel cocolazos de calle, yo sentía que que todo lo podían haber grabado en Perisur, ¿sabes? O sea, como que no tenía como tanta personalidad. Que a Sí. lo mejor era también parte de, ¿no? Para mostrar a Gótica como como cualquier ciudad. Pero lo que hace Reeves aquí es algo extraordinario, ¿no? Eh, Gotham para mí simboliza como esta hiperurbe ahora sí que del capitalismo tardío, que está llena de anuncios, llena también como de gentrificación por otros lados, pero al mismo tiempo lleno
de situaciones precarias, lo que conlleva todo esto, pobreza, delincuencia, etcétera, etcétera. Y por ¿Dónde está ahí, Sebastián? Ahí estás. y A por ver, a- repítelo, güey, porque te nos cortaste. que, bueno, o sea, se refiere como a toda esta onda de hiperurbe, lo que simboliza de hiperurbe y una onda de gentrificación, lo que involucran las grandes ciudades, ¿no? Em, de precarización, urbanización, crecimiento hacia todas partes. Tiene también esta onda de que la ciudad está dividida casi casi por niveles. Y Ujú. estéticamente se parece también mucho a la de Burton, ¿no? Que a lo mejor me estoy equivocando, pero según yo, Burton se basó muchísimo en el expresionismo alemán, ¿no? Por ahí. Entonces, Sí, pues gran sí, construcción sí, de sí. Gotham. Sí. A ver, Mario, ¿qué ibas a decir? No, sí, es que de hecho, o sea, encuentran más paralelismos con la de Burton por esto del expresionismo alemán y también tiene influencia del Art Deco porque intenta Ujú. como emular ese tipo de los 30 40. Y otra cosa es que, o sea, irónicamente, gótica les parece gótica porque de hecho donde vive Batman, todos los adornos son adornos como pues de los que eran los castillos góticos o las abadías o iglesias góticas. Y pues de hecho es donde van al funeral del que mata primero, era el alcalde, perdón. Sí, cuando Ujú. van al funeral del alcalde, pues, esa iglesia es una iglesia completamente gótica. Entonces, en este punto, de hecho, entronca mucho con lo que es la literatura gótica, porque a final de cuentas la literatura gótica te habla de todas estas grandes construcciones que guardan secretos y que tienen sus niveles, sus, pues como sus sótanos con todos sus secretos, que entronca completamente con cuando llegan al club y que le dicen, no, es que el verdadero club es este que está escondido debajo. Ujú. Entonces, toda esta parte es todos estos secretos, todas estas, bueno, en el gótico son las maldiciones familiares, pero aquí a final de cuentas son los pecados del padre o los pecados de Claro. los padres. Y eso es lo que yo vi que transmitía y que era esa construcción en la película de The Batman. ¿Sabes qué? Que también hubo una parte que me pareció exquisita, ¿no? Ahí la parte en donde este Bruce vive en la Torre Wayne y toda la decoración de la torre o de su departamento del penthouse, pues es gótico, ¿no? O sea, tal cual es como el castillo de Drácula. Entonces hay ahí, justo como dices, ¿no? Ciertos paralelismos y ciertas rimas con el gótico. Con, Sí, y como decía Sebastián, o sea, a final de cuentas toda esta imagen del capitalismo es como en la película, que también es una novela de Brian Aldiss, o no, espérate, creo que le estoy confundiendo. La del rascacielos, que es una metáfora del capitalismo, o sea, los pobres viven abajo, los ricos Ujú. viven arriba, pero es este sistema del que no te puedes salir, aunque ya no tengas los bienes ni nada. Y a final de cuentas, eso también es la imagen que te refleja. Y ¿sabes qué? Que esta parte, en ese sentido, a mí me recordó muchísimo a Blade Runner, a la ciudad de Blade Runner, a cómo se ve Los Ángeles en Blade Runner. Siento que en ese sentido, visualmente, son muy, muy parecidas, ¿no? Y creo que los justamente es lo que tratan de reflejar, ¿no? Sí, ahí está súper interesante, ¿no? Que vemos, llegas a Los Ángeles en Blade Runner y está todo cubierto de anuncios espectaculares eso, y por ahí no me acuerdo dónde escuché el comentario que bajabas en Blade Runner cuando ya estaba a nivel calle y parecía Cuautitlán Izcalli, ¿no? Por ahí Ujú. comentaba alguien. Y creo que tiene eso muchísimo esta Gotham. Y como dice Mario, creo que también hay ahí como algo interesante, ¿no? En cuanto el club que está debajo del club, que nos remonta a la literatura gótica y también a lo que significa bajar, ¿no? Del vir del rascacielos e ir hacia la vida baja, literalmente, pero y también metafóricamente, por así decirlo. Sí, a final de Claro. cuentas es una degradación, o sea, es una degradación social, es una degradación física, es una degradación psicológica. Entonces, o sea, se puede leer a muchos niveles, por eso también es muy interesante
lo que han dicho después, de que a final de cuentas en la película, pues la ciudad también es un personaje, que así es como debería de ser. Claro, y de hecho aquí, tal cual es un personaje y es como y creo que sí lo deja muy claro Reeves, ahí sí no hay duda, que es eh, la madre padre es creador de los habitantes de la misma Gotham, ¿no? Y de las consecuencias, de sus actos, cargan la misma herencia que de su creadora, en este caso la ciudad, no sé si me expliqué. A ver otra vez, güey. Quien genera a los personajes es Gótica misma. Y Ujú. estos personajes cargan tal cual con la herencia de Ciudad Gótica, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, ahora sí que su herencia es pues todo este desarrollo económico que crece hacia todos lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y que también va aplastando y va siendo decadente y asfixiante para muchos de sus habitantes. No, y ¿sabes qué? Que también la misma gótica como un ente, ¿no? O sea, un ente de decadencia, un ente oscuro, güey. Un ente que jala a todos alrededor para lugares no tan padres, ¿no? Como podría ser, que no sé si se haya ya trabajado en algún medio de esta forma, pero me recuerda mucho como al Overlook, ¿no? En Stephen King. Es una idea tan interesante, ¿no? Que más que se toca, de hecho, en el Arkham Asylum, pero con el asilo. Exacto. De hecho, podríamos decir también que así como la Atlántida es un símbolo de la ciencia y del cenit de la humanidad, Gótica también es un símbolo para algo más, ¿no? Para algo, bueno, al menos en la película de Rips, para un símbolo de las urbes y con sus males contemporáneos. Así Sí, es. de hecho, bueno, a mí creo que una definición de lo que vendría a ser la literatura detectivesca y, por ejemplo, luego lo que fue el Hardboiled, era que hablaba de que lo que en realidad mostraba era que hay un caos social por las urbes. Ujú. Entonces, pues, ¿qué más puede ser detectivesco que Batman con caos social, urbes? O sea, por Que, eso también era como que muy Sí, importante que volviera a ser un detective. y justo estás claro. tocando el tema que vamos el que seguía, ¿no? En nuestro programa, que es cómo hacer un Batman neo-noir, ¿no? Y ahorita ya nos arrancamos con esto. Pues fíjense, es justo lo que iba a decir ahorita, que ahorita que Mario tocó lo del Hardboiled, es algo bien interesante, ¿no? Porque justamente este Batman tiene mucho de eso, ¿no? Creo que mientras... No, creo que todo lo han tenido, ¿no? Esta cuestión de que el protagonista es un detective callado, muy frío, muy rudo, ¿no? Que todo el tiempo está, que tiene este semblante misterioso, pero lo tiene justamente para ocultar todo el conflicto que tiene en su ser y toda la venganza y todo el remordimiento que tiene, ¿no? Que como les decía ahorita, creo que todos lo han tenido, pero en este en particular creo que se refleja hasta en su traje, ¿no? Que desde mi punto de vista creo que es un traje muy bien logrado en el que se puede ver los pininos de un millonario, ¿no? En el sentido en el que él cree que con eso va a poder acabar con los males, ¿no? Es un traje tosco, es un traje táctico, es un traje que intimida, ¿no? Mientras los otros eran como muy estilizados, muy lisos, muy brillosos, con muchos aditamentos, muchas tecnología y cosas por el estilo, ¿no? O sea, este sí te lo crees y creo que va muy acorde a lo que les decía, la construcción Hardboilesca. hardboilesca, ajá, del personaje, ¿no? Y sí, sí, y también siguiendo por esta línea, esta construcción de Batman, bueno, en las películas, en el cine noir, también eran como estos cuates, ¿no? Que decían, pues medio machotes en su época, solitarios, Ujú. esto, ¿no? Y aquí tiene coherencia también bueno, y algo por lo que se caracterizaban estas películas era por la que ahora ya parece un cliché, que es esta voz en off, ¿no? Eh, que, Ah, tam- claro, güey, sí. que también existe Sí, este sí, sí. diálogo interno
Y gracias a este diálogo interno, también existe una profundidad en el personaje de Batman. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes en esta película, al menos, ¿no? Y no queda como algo súper mega chafa, ¿no? Cosa que es muy importante. Sí, que al final de cuentas, o sea, aquí Batman es el narrador. Sí, y tenemos este punto de vista totalmente subjetivo de Batman. Y eso nos permite conocer más de cerca su conflicto. Y que lleva Ujú. todo el sentido del mundo al ver que pues es también hasta que Nirvana exista en el soundtrack, tiene todo el sentido del mundo, Claro. viendo también la coherencia hacia el espectador, ¿no? Hacia los tiempos en los que estamos ahorita. La coherencia Sí, hacia los 90s. Hacia la... claro, y también es algo súper sacado de las viñetas, ¿no? Todo el Year One de Batman, pues es eso, ¿no? Es un diálogo interno, es un diálogo en donde te estás adentrando a la subjetividad de los personajes, ¿no? En este caso, hay hay una rima ahí bonita, una referencia a esta escena del Year One donde Batman va caminando entre la multitud en la noche a lo Rorschach en el inicio de la película, ¿no? Que también va ahí hablando tirando su monólogo interno y en medio de toda la urbe, ¿no? Así es, y de hecho, hay muchísimas referencias, ¿no? Que para aquellos que les gustan como los cómics y eso, ahorita no me vienen como muchísimas a mente, pero también creo que hay una referencia de Long Halloween, hay una referencia también por ahí a Venom de Dennis O'Neill, cuando sale el famoso Vive 100 de la película. Ah, Eh, y pues por ahí también hay muchísimas el referencias. batipazón. El batichute. Eh, y cosa que enriquecen muchísimo esta visión de Rips. Y viendo por aquí, por ejemplo, nos comenta Damián Fiesco, un saludo. ¿Será que el diálogo interno es de influencia de Batman Ego de la que hablaban? Yo lo veo por Y ahí. que yo me quedé esperando eso, ¿eh? Ah, claro. Sí, no, es lo que todos decían, ¿no? Que no había Yo como también. tanta... Yo, Sí, eso iba a estar bien interesante, güey. ¿saben dónde puede ser? O sea, a lo mejor lo estoy forzando un poco. Que en el conflicto principal de Batman, Bruce Wayne, ¿no? Batman como fuerza Ujú. de venganza, que vemos que la venganza es el motor de Batman, pero también Bruce Wayne como ser humano intentando ser como pues, más chido, ¿no? Mejor persona. Ajá. Es que ahí es Pues donde está según la... ahí. A ver, perdón Alex, Ah, dale, dale. es que ahí era donde yo también por eso no veía eso en la obra, porque en la obra de Darwin Cook, en Ego, tal cual es el conflicto de literalmente el Batman con Bruce Wayne, y en la película no hay ese conflicto hasta el final, porque en realidad todo el tiempo está así como de, no, es que a mí no me importa el legado de la familia, que no sé qué, yo voy a hacer la venganza, o sea, él está aceptando ser completamente Batman. Lo que yo sí siento era que al final de Ego había unas viñetas donde decía, es que Batman significa miedo para los criminales, pero también significa esperanza para los inocentes. Y cuando él agarra la antorcha y los guía y todo eso, o sea, ahí siento, pero pues a final de cuentas eso pasa en muchos cómics de Batman. O sea, no es como privativo de Batman Ego. Y yo sí siento que no había ese conflicto, porque por ejemplo en las de Nolan sí había ese conflicto de que es que si dejo de ser Batman me puedo ir con la que yo quería desde chico y Con así. mi morra. Ajá. Ajá, con mi morra. Y también en las de Burton también había este conflicto cuando le dice Catwoman que se vayan y ella le dice que no, porque al final de cuentas sería traicionarse a sí misma. Entonces, pero aquí siento que no había ese conflicto, era así como de no, yo soy Batman y Y me Bruce Wayne no vale. existe. Ajá. Coherente también con un adolescente que creció escuchando Nirvana, ¿no? En este caso. Eh, A ver, ahí les va este rollo. Según yo,
Eh, bueno, no, o sea, es una lectura, ¿no? Pero es esta parte en la que hemos visto en otras adaptaciones un equilibrio, pues medianamente bueno o bueno entre la figura de Bruce Wayne y Batman, ¿no? En este caso creo que no, o sea, creo que solamente existe Batman, ¿no? Y creo que a Bruce le da miedo ser Bruce. Y creo que Batman, la figura de Batman, o el ser Batman, el ponerse el traje de Batman, pues es casi, casi sintomático, ¿no? En el sentido en el que él, al no poder lidiar con esta parte del asesinato de sus padres, lo convierte en, o sea, se convierte el traje y la personalidad de Batman pues en su hogar, ¿no? Eh, Entonces creo que es una parte bien interesante porque en realidad toda la película habla de esta parte en la que él está procesando eso y al final puede tener un poco más de equilibrio, ¿no? Que es lo que mucha gente se quejaba, ¿no? De que es que solo es Batman todo el tiempo, no vimos a Bruce Wayne. Pues sí, güey, porque era un cuate que en esta película no podía, no tenía las bases para lidiar con eso y al mismo tiempo está bien pensado para darle un mayor desarrollo en futuras películas, ¿no? En esta parte en la que les digo de equilibrar a Batman con Bruce Wayne, ¿no? que aquí, por ejemplo, esto que dice está muy, muy interesante porque me recuerda muchísimo, ya a lo mejor pasan, ya que estamos hablando de cómics, al desarrollo que tuvo Batman con Grant Morrison, ¿no? Que él lo comenta que para él Batman pues tiene como este proceso como de Ouroboros en los que pues va pasando por ser el caballero, bueno, para llegar a ser el caballero Zen que vemos en la Liga de la Justicia y cosas así, tiene que pasar por primero estos procesos de remontarse a lo más bajo de su propio ser, a lo más profundo y a lo más peligroso, ¿no? De su cabecita. Y en este sentido yo sí le veo como mucha coherencia en la película. Volvemos. También tengo mi opinión al respecto. Siento que Rips, a pesar de que creó un universo muy disfrutable visualmente, también muy, muy disfrutable de manera narrativa, tiene por ahí partes donde la película va cayendo. Pero creo que sí es interesante ver a este Bruce Wayne envuelto en una problemática mucho más personal, ¿no? Sí, es que aparte también, o sea, si nos ponemos de una perspectiva, pues es la primera película. Ya sabemos que va a haber más, entonces, o sea, a final de cuentas, si dices como principio y para lo que me estás estableciendo funciona. Si hubiera sido otra tu intención y nada más hubiera aparecido Batman, entonces ahí sí podrías cuestionar eso. Pero, o sea, como lo que decían, de un adolescente que creció escuchando Nirvana, pues nada más faltaba que se convirtieran ass face disparándose en la cara. Sí, tal cual. De hecho, ¿no? Sí. Y estos problemas internos tienen como todo bueno, generan como este motor. Y también, como bien decía Alex, que se ponga el traje, aquí no es cuestión de, o sea, solo al final es como de, tú debes de ser algo para la gente, ¿no? Un poco de esperanza, la antorcha que los ilumine. Y a mí eso me pareció como un poco metido con calzador. Yo no sé cómo lo hubiera resuelto, no sé cómo hubiera quedado algo así, pero en lo personal a mí sí me pareció un poquito forzadillo por ahí, ¿no? Sí, güey, siento que el conflicto que usa Reeves es, sí, o sea, como medio metido a la fuerza, güey, como que, pues sí, o sea, es más bien para hacer ese recorrido, ¿no? De tener un Batman como violento al Batman que ya agarró la onda, ¿no? O sea, ese es el tema de la película, que creo que lo que decíamos, ¿no? Y lo que hemos estado diciendo a lo largo de esta transmisión, que malamente hemos estado comparando a este Batman con los otros, pero creo que no habíamos tenido un conflicto interesante en Batman, ¿no? Más que en Batman Begins, que es donde más se trata a Bruce Wayne, y las demás películas creo que se gana un poco el protagonismo se lo ganan los villanos, ¿no? Entonces aquí creo que tiene por fin un arco de desarrollo interesante, ¿no? No nada más es este cuate que se pone un traje y reparte madrazos, ¿no? Claro. Bueno, que de hecho ahí
eh, bueno, es que si te pones a pensar en la película, quizás lo que genera ese cambio, bueno, entre qué es lo que le pasa a Alfred y el Riddler, bueno, el Ajá. Acertijo, porque a final de cuentas el Acertijo se veía como igual que Batman. Ujú. Y Batman le dice, no, es que tú eres un asesino y yo no No, soy un carnal. asesino. Entonces ahí es como cuando dice, si sigo en este camino, esto es lo que va a pasar. Entonces Ujú. tengo que diferenciarme de ellos. Sí, o sea, este es como que estoy mandando el mensaje equivocado, ¿no? Sí, Pero fíjate que es algo bien interesante porque justo es lo que estaba pensando ahorita, que a final de cuentas es muy importante ver cómo es, y lo que también decíamos, lo hemos dicho a lo largo de esta transmisión, se significa Batman a través de sus villanos, ¿no? Este cambio que tiene él, pues es a raíz, justo como lo dices, de que es del se mensaje espejea, ¿no? torcido. Ajá, se está espejeando constantemente con ellos, ¿no? Y es esta parte en la que él tiene la sabiduría y es lo que dices, ¿no? En el que él se sabe diferenciar de ellos, ¿no? O sea, es un cuate que a final de cuentas sí tiene como otro proceso de pensamiento, ¿no? Y tal cual, ¿no? También y se ha planteado muchas veces que el hecho de que exista Batman fue como catalizador para que existieran sus villanos. Y aquí hay algo Ujú. como muy interesante. Algo que me gustaría comentar también fue que como que sí se siente un cambio muy repentino acerca del conflicto, ¿no? Tenemos que hay un misterio y en cuanto pasa lo de Falcone, ese misterio ya se acabó y pasamos ya al conflicto de Batman espejeándose con este cuate de lleno, ¿no? Y ahí lo sentí yo un poco anticlimático. Poco nada más. Nada más para cerrar, eso que decías, ¿no? De Batman como un catalizador para villanos de otra índole, es más o menos en lo que se basa o en lo que gira alrededor el Long Halloween, ¿no? Esta parte en la que Ciudad Gótica deja de ser liderada o consumida por mafiosos y por bandas de criminales para dar paso a supervillanos, ¿no? Esto gracias al nacimiento, a la salida de Batman, ¿no? Así es. Y sobre lo que decías de la parte anticlimática, creo que, digo, no sé, ¿no? Ahí no estuve en la producción, pero según parece la película iba a ser de 4 horas y es donde tuvieron que mocharle algunas cosas y creo que es ahí, ¿no? Que también, pues no es justificación porque pues si vas a hacer una película de 3 horas o no te dejaron aventar una de 4, güey, pues intentas hacerlo lo mejor posible, ¿no? Claro. Pero sí, sí, que también es lo que les decía al inicio, ¿no? Que creo que es una película rara que conjunta muchas cosas y en cuanto al ritmo, también tiene un ritmo como extraño, ¿no? Platicaba con un amigo y me decía que tiene un ritmo similar o que lo sintió como si estuviera viendo una serie, que está como seccionada por algunos capítulos. Y eso también te habla de cómo se consume el entretenimiento ahora, ¿no? Sí, yo también, ¿no? Sí tiene de hecho como una estructura muy de Sí, güey. serie Ajá. y muy que va por capitulillos, ¿no? Que a lo mejor Ujú. también las estructuras dramáticas pues, tenían esa clase de seccionados, pero aquí sí es muy claro. Em, Sí. y sí, yo sí, o sea, sí siento que también le han de haber cortado por ahí algunas partecillas. Y aunque es buena, pues tiene por ahí varias cosas. Me gustaría poner sobre la mesa también algo de lo que estaba hablando Mario al principio, que es cuando Moore, escribe una carta junto con Moorcock para demandar, acerca de sus ideas. Y esto lo quiero bajar un poco con la interpretación de Batman en los distintos medios. Como ven. A ver, dale. A ver. Pues aquí vemos que cuando varias mentes o cuando pones a un personaje, nada más tiene ciertas características, ¿no? Es como Batman, güey rico que se viste de murciélago y sale a combatir el crimen, ¿no? Entonces, tú puedes poner a Batman y ese puede ser como
como el balón con el que se empieza a crear el juego, ¿no? La interpretación de Moore hacia la locura. Ahí Mario tiene un ensayo muy, muy, muy interesante de Killing Joke en la página. Chévere. La visión que tiene Moore hacia Batman y Joker, también hacia el capitalismo por algunas razones, hacia la locura, hacia lo que orilla a cualquier persona a estar en esas cuestiones como ya antipodales a nuestra idea de cordura. La idea de Morrison también, ¿no? De Batman como... Creo que en este rollo Morrison sabe que Batman es una cuestión de interpretación y que según le pongas el contexto en el que lo pongas es el contexto en el que según se va a comportar y va a crear sus propias historias. Morrison sí tiene una visión de autor, pero también siento que tiene una visión más como demostrar cómo la ficción se va moldeando en el carácter del espectador. Y esa es la especialidad de Morrison, ¿no? La metaficción. Tenemos a Frank Miller, que tal cual quiere representar la decadencia de los años de Reagan, ¿no? De los años 80. Tenemos la visión también de Dennis O'Neil, una visión también como más ruda. Tenemos muchísimas versiones y creo que se esté reinterpretando constantemente un personaje solo lo vuelve como más rico en este sentido. Y es lo que quería decir básicamente. Ya. Es que me quedé metido un momento. No, bueno, también está la de Snyder. O sea, y como decían que ahorita no los ¿Scott comentarios. Snyder o Zack Snyder, güey? No, es Scott Snyder. Wow. O sea, a final de cuentas, la corte de los búhos es acerca de que hasta él lo decía creo en la introducción, que decía que era cuando te dabas cuenta que a pesar de que según tú conocías también una ciudad, en el fondo no la conocías, porque no conoces todo lo que había detrás realmente. Que esa es, por ejemplo, una parte de la corte de los búhos. Y la película lo retoma. Sí, exactamente. Ajá. Sí, de hecho yo en algún momento esperaba que hicieran una mención de la corte de los búhos. Dije, esa sí estaría loco, de hecho, ¿no? Y fíjense, o sea, lo que dice Sebastián está padre porque no sé si les pasó a ustedes, pero yo viendo la película, ya la vi, ¿no? Y qué padre, y está muy chida y lo que sea. Pero a la vez también sentí que la película en sí te quiere vender a algo muy realista, ¿no? A su modo y en su mundo y con su propia identidad. Pero es algo que se acerca muchísimo más al realismo que tuvimos en las películas pasadas, pero a la vez se sigue sintiendo caricaturizado. O sea, sigues teniendo al güey disfrazado de murciélago, sigues juntando a me quedó como muy, muy claro cuando el Acertijo y el Guasón, el nuevo Guasón, se están carcajeando una celda, él en una celda y él en la otra, ¿no? Es como que, ok, o sea, esto es realista, pero la esencia y lo caricaturesco y lo maniqueo, ficción ajá, sigue estando ahí, ¿no? Y lo ñoño hasta cierto punto sigue estando ahí, ¿no? Que es lo que es la esencia del personaje que, como bien decíamos al inicio, va cambiando a través del zeitgeist cultural, ¿no? Entonces es eso y en particular que es lo que tiene Batman, que eso a la vez es lo que hace que sea un personaje tan importante en estas últimas décadas, porque a final de cuentas, como lo dije hace un rato, pues Batman es hijo de la Gran Depresión y ese tiempo pues no dista mucho de nuestros tiempos, ¿no? De hecho creo que son bastante similares y es eso lo que hace que Batman sea ahorita tan importante, ¿no? Que ahí también ahorita que lo pienso y que estoy hablando, creo que a pesar de que Batman es una figura oscura, es una figura que quiere imponer la justicia a través del miedo y todo lo que hemos hablado, el final de esta película donde está a la luz del día ayudando a la raza y cargando niños y así, siento que te da una visión más esperanzadora, ¿no? A pesar de que ya te tiró un choro bien oscuro, ¿no? Eso está muy padre. Creo que Matt Reeves lo tuvo. Esa idea en particular creo que es la que
le pone la cerecita al pastel, ¿no? Es, es algo como, de repente sí que está como bastante curioso la visión Es que... algo nuevo, güey. O sea, es como que, o sea, es justo como decías, ¿no? Se enriquece más al personaje, güey. O sea, sí, a lo mejor está metido medio con calzador o lo que sea, pero dices, pues qué chido, ¿no? O sea, qué padre. Te da una Sí, visión nueva, güey. sí, claro, ¿no? Sobre todo porque, pues es difícil justificar de pronto, ¿no? Ya con un público más adulto, bueno, no, o sea, depende, es difícil justificar en ciertos lugares que un güey rico salga y se parta su mandarina con unos güeyes como más, más madreados, ¿no? Más marginados, socialmente. Y creo que Sí. sí baja como un poco el balón y sí lo pone como en jaque que el acertijo Riddler sea como un huérfano, al igual que él, pero en distintas circunstancias, sí lo llega a poner un poco en jaque. Igual algo que también está difícil solucionar por los cánones precisamente que tienen estas narrativas es cómo hacer que eso siga siendo relevante, o sea, cómo justificar que después de que hay un güey que está peleando precisamente por exponer la corrupción de Ciudad Gótica. Eh, ¿Cómo justificas ya después que no esté en lo correcto? Pues volviéndolo completamente loco y ya queriendo matar a toda la ciudad, ¿no? A mí eso, pues sí me causó como cierto ruido, pero igual, no dejas de disfrutar la película por esas cosas, ¿no? ¿Sabes? Bueno, no sé si quieres decir algo, Mario. Bueno, nada más ahí lo que habías comentado, Alex, de la parte de como de la esperanza. Ujú. Hay, bueno, yo siento que donde se ve muy bien es en el que yo creo que es la mejor historia de Batman del mundo, la Ujú. rusa, no sé si se acuerdan, que, Ajá. que es de uno que pues estaban en Rusia pues y que su abuelo le trae de contrabando una figurita de Batman y que todos empiezan a crear como al Batman en base a esa figurita y And que the él es World. como el héroe, ajá, Ajá. y que es como, él lo ve como el héroe que lleva la esperanza y que luego un día va a Ciudad Gótica y que aparte es como una metaficción muy interesante, esa yo creo que fue mi favorita y que luego ve que Batman es violento y todo eso, pero dice que al final de cuentas es como que tuvo un momento como para ir a saludarlo y no sé qué, y entonces decía que como que había una bondad y una esperanza dentro de ello, pues, y que como que esa era la esencia del héroe dentro de él. O sea, no era solo como que la parte de soy oscuro y es violencia. Y todo Sí, eso, pues, ahí me sonó mucho a esa parte. sí, pues nosotros en los cómics ya o sea, sabemos, ¿no? Sabemos quién es Batman, pero en esta parte de la masividad, te digo, me parece que sí tira como un mensaje, pues, bueno, a final de cuentas, ¿no? O sea, está Sí, padre. que hay algo interesante, ¿no? Y creo que por eso siempre está el símil de... Bueno, no el símil, no, más bien siempre está como este retroceso, como flashback al asesinato de sus padres, viendo también como que Bruce, dentro de todo esto, pues sigue teniendo como esta visión de niño, ¿no? Que quiere hacer como algo benigno de Ujú. repente. Y aquí se trata para bien y para mal. Y eso pues es un acierto de la película. ¿Les parece si pasamos un poquito a la construcción de personajes? ¿Qué les parecieron los personajes? Pues chido, te digo que siento que cada uno tiene sus arcos, ¿no? O sea, está como bien interesante cómo empieza cada personaje y cómo termina, ¿no? En ese sentido creo que es lo que les decía, ¿no? Que creo que se siente más personal. No es que las otras versiones no lo hayan tenido, pero aquí como que, pues no sé, güey, como que es más personal, ¿no? Desde justo lo que hablábamos, ¿no? Desde este diálogo, desde que Bruce narre la película, desde que lo veamos así, agüitadón y fan de Nirvana y este rollo, o sea, está interesante. Creo que ninguno me queda de ver, en realidad. Y Gatúbela, ¿qué tal? Bueno, a mí, por ejemplo, Gatúbela se me hace que sí como que quedó a deber un poco, ¿no? A pesar de que
igual, vemos, son interpretaciones de según los autores, pero sí siento que la ponen a veces como... Bueno, a mí esto me lo platicó, me lo comentó mi novia, ¿no? La fui a ver con ella y que de repente se nota como el Batman siempre le está diciendo así como, no hagas eso porque la vas a regar. Y dicho y hecho la riega, ¿no? Y también como que siempre está como buscando al Batman. Y pues ahí no es como que traicione la esencia o algo así, pero sí esperaba como una Catwoman como un poco más, Nos pilla. más pilla, más ruda, ¿no? Más de hecho como de esta onda del Jeff Loeb y el Team Sale, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, es que lo que le faltaba era como un juego de provocación. Sí, de hecho. Eso Sí. era porque de hecho, o sea, como que entre esas por provocación, porque aparte en realidad es un dilema de perdón, es un dilema moral para Batman, porque al final de cuentas a sus padres los matan por un robo y pues Selina es una ladrona. Entonces, a final de cuentas, por eso debe haber esa tensión que se traduce en tensión sexual, porque debe tener esa tensión con Batman. Sí, Sí, y también esta parte en la que los dos son raros, ¿no? O sea, los dos tienen como algo bien raro y es como que, o sea, eso tienen en común y creo que también es como que lo que les digo, o sea, los dos son raros y eso hace que se atraigan, o sea, como que encuentran a alguien que cojea de lo mismo, ¿no? se, Pero a la vez, como dice Mario, es de que, madres, pues es una ladrona, ¿no? es que se fijan en eso, pero en esta película, al menos en ese aspecto, sí no existe, ¿no? Tal cual, está más bien como un juego más que yo lo veo también, si tomamos como estas referencias del noir y esto, pues, pues regularmente pasa algo parecido. Pero aquí yo estoy súper de acuerdo con Mario en el sentido de que no existe esa tensión y ese conflicto, esa tensión sexual y ese conflicto que se genera de Bruce sentirse atraído por Selina. Y aquí pues al final pues sí es como un poco el Batman que es así como bueno pues yo me la supe y pues voy a seguir siendo Batman y pues ahí nos vemos, ¿no? Que pues es una visión, pero pues en lo personal no me gustó tanto, no me agradó tanto. Ahí les va lo que a mí no me gustó. O sea, a mí sí no me gustó que lo que les decía hace rato, ¿no? Que dejan como muy, o sea, no se atreven a decir que los papás de Bruce pues eran raza privilegiada, que podían hacer todo lo que estuviera a su alcance para para ganar su candidatura en este caso, ¿no? O sea, es como que deja muy, muy ambiguo eso y no se atreve a decir que, pues, a decir que pues, la gente con ciertos privilegios, pues, tiene... Ciertas costumbres, ¿no? Ciertos usos y Exactamente. costumbres. O, Exactamente. o lo puedes interpretar de otra manera, a A que ver, tenían una percepción tipo, ay, ¿cómo se llama la reina francesa que fue decapitada? María Antonieta. Ujú. María Antonieta. Y su O sea, hermanita. que dentro de su Mm. burbuja ellos no pueden ver más allá, aunque tengan buenas intenciones. Ajá, exactamente, güey. O sea, eso creo que es lo. Ajá, y justo, ¿no? O sea, creo que también. No sé si esa era la intención, pero también te lo ponen con el acertijo, ¿no? Es como que, oye, yo también era un chavito que pues era un huérfano y yo la pasaba mal mientras Bruce Wayne estaba en su torre feliz de la vida, ¿no? Viendo a todos desde arriba. Entonces, pero te digo, o sea, siento que no le tiran la pedrada, ¿no? O sea, como que no le terminan de faltar al respeto a la figura de Batman ni a sus papás, ¿no? Y justo eso me refería también, ¿no? Como, ¿cómo justificas que después de que un güey expone toda la corrupción de Ciudad Gótica y que obviamente como perteneces a la élite vas a quedar embarrado en eso, ¿cómo justificas que eso ya no esté como de algún modo, pues, pues sea como certero o cierto? Pues simplemente tiras a tu antagonista a la locura totalmente, ¿no? Así Ajá, lo llevas ese rollo y ya se pierde todo lo que él había trabajado, todo el discurso como social, si lo queremos ver así, por simplemente, no, es que él es el malo. Y ahí eso también ajá, coge a la no, no, película. no, deja tú, güey, o sea, deja tú eso, o sea, o tiras a la figura paterna, lo más cercano que tiene que es Alfred, a decir, no, es que tu papá sí era bueno, güey.
Ah, bueno, no, pues sí era bueno, está bien. Ajá, y pues ya chido. Que nada, pues ya se arregló, güey. Y es de que, oye, pero no supiste cómo pasó. No, la verdad es que pues, no, no sé. Todavía no Sí, sé, pero sé que sí era bueno. Es de que, ok. que digo, ahí también pudieron haber puesto como hasta el Alfred diciendo así como, ah, no, la neta no sabía, ¿no? Ya después como en alguna Ajá, sí, escena, exactamente. güey. Qué madre, güey. Ajá, Ajá, híjole, y creo yo. que eso hubiera estado más interesante, ¿no? Que a Ajá. pesar de eso el Batman eligiera pues, ser cool, ¿no? Sí, sí, también hubiera estado muy interesante, pero sí es algo de lo que cojea bastante la película, que al final volvemos, ¿cómo haces que una ficción se salga también de los cánones éticos de la misma industria, ¿no? O sea, es un poco como escupir al cielo. Sí, ajá, justo, güey. Sí, Y te habla mucho de quién produce de quién nace el entretenimiento, ¿no? ujú. Es que aparte también, o sea, lo que yo siempre, pues a final de cuentas, por ser un producto, pues a final de cuentas gringo, eh, pasa por un filtro de Ujú. cosas que ellos no pueden, que se procuran evitar porque probablemente no los van a poder tolerar. Sí. No sé si por ejemplo se acuerdan del remake de Old Boy Sí, con... Bueno, ese con sí. este Thanos. O sea, Ujú. por ejemplo, cambian completamente la de esta, porque en realidad en la versión coreana, bueno, subcoreana, el villano, el que tú crees toda la película que es el villano, en realidad no es el villano. Y ahí nunca hay ese conflicto que en la gringa existe, porque en la gringa existe como que el villano siempre es el villano y está loco y aunque se quiera vengar, pues está mal. Y es así como de, bueno, pero porque ya hay un tema de incesto, que a los gringos eso les provoca demasiado Ujú. cringe, Sí, 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 sí. pero siempre intentan como la forma de suavizar, por ejemplo en la de, también hablando de Matt Reeves, en la de Déjame entrar, ¿qué hace? Por ejemplo, en la sueca te sugieren que el papá deja a la mamá porque es gay. Acá te sugieren que la mamá está loca y que es una cristiana fanática y por eso el papá la deja. O sea, son esos filtros que los gringos necesitan porque pues es su mercado principal. Otra cosa que yo siento interesante, que creo que no habíamos mencionado, pero a final de cuentas, o sea, mete una semilla muy importante a decir que probablemente Bruce Wayne viene de un historial con problemas mentales, Ah, claro, sí. con lo que dice de la mamá. Entonces, ahí te está cuestionando, o sea, la sanidad de Batman, que eso también es un tema muy común en los cómics. Sí, que eso está bien sacado del Earth One, del Geoff Del Jones. Geoffrey Jones. Ujú. Sí, ahí esa parte de Martha Arkham y que se explora un poco que pues Batman está un poco dañado por algo médico totalmente, pues sí, eso viene de ahí. Y fue un guiño padre, o sea, le da, justo como decíamos ahorita, ¿no? O sea, nutre más a la mitología del personaje. Sí, y yo diría que antes que, bueno, esto es creo que muy obvio, pero antes que el Earth One, el mismo Arkham Asylum, ¿no? Que hace como que va haciendo como este como encabalgamiento con la historia de Amadeus Arkham, pero que también lo lleva todo al trauma principal que es la muerte, y también como eso te puede ir como creando ciertas pues dificultades, ¿no? A la hora de relacionarte y también a la hora de pues estar, tener como una salud mental óptima. Sí. Em, ¿Qué les parece si damos nuestra opinión general de la película? Cada quien. Y también invitamos a los ocultistas que nos están sintonizando, que nos están escuchando, que también den su opinión y que también echen alguna pregunta si es que tienen. ¿Cómo ven? Sí, Sí, chavos ocultistas, pues ya escucharon sus comentarios, sugerencias, chistes, acertijos, adivinanzas. Y pues, ¿quién va? A ver, Mario, tú, Sebastián, ¿quién quiere empezar? Mario. Mario por ser el invitado, güey. Ajá. ok, a ver, de Batman.
Pues uno, retoma la figura de Batman como detective. Dos, hace lo que debería ser una buena adaptación de un medio a otro, que tomas las partes que te sirven y sabes mezclarlas en el nuevo medio. Y que está haciendo una nueva, pues no sé si llamarlo, mitología del personaje, que está funcionando tanto como producto artístico como producto comercial. Y finalmente, una cosa también que creo que eso también es un gran mérito, que también probablemente tiene que ver con quién es el actor, que es Paul Dano, que hace un muy buen villano, que yo en los cómics no había encontrado eso en el Acertijo, y aquí sí lo encuentro. Y eso también creo que también es un gran logro, por la cuestión del autor. Que hay algo interesante, esto que mencionas del Acertijo, que creo que alguien que había intentado como hacer algo parecido y nada dejó ahí un pequeño esbozo, es Brian Azzarello, ¿no? De bajar en su novela gráfica de Joker, de bajar como estos personajes a un nivel como más real y calle, y eso pues tiene razón. Yo tampoco había visto nunca una historia así del Acertijo. El Acertijo. Bueno, vas hoy. Vas, date. Nada, pues está muy padre. O sea, me gustó. Está muy disfrutable la película. Gran cinematografía. eh, Les digo, siento que es una película rara, pero eso no tiene que ser necesariamente malo. Eh, pues qué más, vale mucho la pena, véanla si les gusta el personaje, creo que es una bonita oda a Batman. Los 5 o 10 minutos primeros se me hacen increíbles. Y y pues hay que ver qué más ofrecen, ¿no? Ahí vienen algunas series, una que va a tratar del asilo Arkham, una del pingüino. Eh, pues sí, por ejemplo, ahí estábamos Sebastián, yo y Fernando Certuche, a quien le mandamos un saludo desde acá, hablando de la película y estábamos justo hablando de eso, que era un suceso importante dentro del medio comiquístico, porque justamente es el Batman que va a acompañar a mínimo una década más, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, así como le tocó a Burton, le tocó a Bale, pues va a haber un un Batman nuevo, ¿no? Que va a acompañar a una generación distinta y pues a ver qué trae, ¿no? Que más allá de que sí es importante o no, dependiendo de qué parámetros tengas como importante, pues es un fenómeno similar a lo que ocurre con James Bond, ¿no? A nosotros que nos gusta consumir de la cultura popular, pues creo que es disfrutable ver que el personaje pues está en buenas manos, ¿no? Justo esa es una muy buena opinión. Igual que ustedes dos, pues creo que es una muy buena película. Como decía Mario, si le buscas hoyos argumentales a las tramas, en cualquier medio, pues lo vas a encontrar, ¿no? La película, pues sí sí tiene como sus comentarios, esto y lo otro. Eh, pero es una muy buena película y creo que nadie desperdiciaría su tiempo al echarle un ojito. Y aparte de esto, como bien dicen, siempre, bueno, como hemos comentado, siempre es muy interesante ver cómo otros autores, otros seres humanos interpretan al mismo personaje con estas mismas características y crean, ¿no? Crean su propio Batman como en varias historias, ¿no? Esta también es una cuestión de interpretación y en cuanto nosotros sacamos al aire nuestra interpretación, pues la ficción va creciendo, la leyenda va creciendo y pues con esta versión de Matt Reeves, pues me quedo con un buen recuerdito del cine y por supuesto que la volvería a ver. Una muy interesante película
Y para mí, la mejor construcción de Gotham que ha habido en el cine, al menos. En el cine de gente real. Sí, pues ahí sí, pues como decíamos ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, mi novia me decía de que, oye, pues es que es una buena presentación del nuevo universo, ¿no? Es una buena presentación al Pingüino, a Ciudad Gótica, a todos los personajes, porque muy probablemente pues, los van a seguir explorando durante un rato más. Entonces, como que la película te pone en mood para eso que viene, ¿no? Y que les digo que va a tomar unos años más. Sí, y aunque no venga, pues creo que también que exista Sí, así solita está bastante chévere. sí, sí, sí. Sí, pues principalmente que siga siendo congruente con el Ujú. discurso que quiere dar Matt Reeves. Sí, Exacto. sí, la verdad es que sí. Sí, que ahorita ya teniendo como a un Batman más completo al final de la película, yo sí me quedo pensando, pues, ¿qué va a pasar en la 2, no? O sea, ¿cuál va a ser el conflicto personal que va a tener, ¿no? Pero pues ya veremos. Ya veremos Yo digo cómo. que debería de meter a la corte de los búhos. Es que, Sí, por allá va, güey, creo que sí. Hay es que una tiene parte donde se sentido, dice. ¿no? Ujú. Y de De hecho, hecho, el Ajá. acertijo le dice de que, oye, tú no sabes, pero hay un mugrero atrás, o sea, hay un mugrero que embarra un buen de gente, ¿no? O sea, creo que igual y sí va por ahí. todo el ron de Scott, bueno, no todo, pero gran parte del ron de Scott Snyder aborda como eso, ¿no? Me acuerdo ahorita de Gates of Gotham, una que escribió con otro brother, y esta de Black Mirror, que es de las historias modernas de Batman que más he disfrutado, precisamente porque se meten a esto, ¿no? A la ciudad que Batman no conoce. Y que Ujú. también, Y que cree conocer. exacto, y que también tiene todo el sentido del mundo que no conozca. Es como de, pues, ¿de dónde lo vas a conocer, mi chavo, no? O sea, Falta barrio, ajá, carnal. exacto. Sí. Entonces, pues esperemos ver a la corte de los búhos. Se abre la quiniela, ya saben, para participar le tienen que depositar a Mario. Y, y pues creo que Vamos a eso estar es posteando los datos bancarios de Mario en un rato, en entonces un rato estén para que atentos. atentos. Entonces, pues ya saben, vean la película de Batman, una gran película. Y pues si nadie tiene algo más que agregar, creo que es momento de despedirnos. Muchas gracias Y a lea Mario. cómics. Lean cómics, muchos cómics. Así es. Este es Sí, pues, momento. muchas gracias, Mario. Muchas gracias por Gracias estar aquí con nosotros, por Mario. estar. Espero te haya gustado la experiencia ocultista y que te siga No, gustando, sí. güey. A mí me gusta. Está muy chido acá ponerte a dialogar pues, de Sí, cuestiones hay que, artísticas en hay que general. repetirlo, sí, se Bien, pone bueno. lo vamos a repetir muy pronto. Pero por lo mientras, pues es hora de despedirnos. Así que ya lo saben, ocultistas. Hagan su voluntad. Esa será la ley. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.